Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra que nos permite el Señor compartir en este libro de Apocalipsis que hemos estado viendo. Vamos a abrir en el capítulo 9 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Vamos a leer hasta ahí, después continuamos leyendo la otra parte. Si bien podemos nosotros decir que el poder estar compartiendo de este libro no es un libro fácil de hablar, no es un libro fácil de interpretar, y bien queremos ser lo más cuidadosos posible en lo que se muestra aquí. Hay muchos detalles, hay muchas cosas. Tal vez no vamos a tocar todas las cosas, pero sí, en alguna medida, el Señor nos permite, al finalizar este libro, tener una visión más completa de lo que es el Señor Jesucristo, de los juicios que ejecutará y de lo que Él hará en todo este libro. Nos daremos cuenta de cuánta misericordia el Señor ha tenido con nosotros. Estamos entonces en la última, compartimos el toque, ¿verdad? En el 7º sello habían 7 trompetas. Y estas 7 trompetas en este 7º sello estaban hablando de los acontecimientos. Una trompeta se usaba en Israel para convocar a la asamblea, a la congregación entera, para que se reunieran, para que avanzaran para la batalla, para armar el campamento. Es decir, en las fiestas de la expiación que ellos celebraban, se usaba el toque de la trompeta. El toque de la trompeta representa un anuncio.
Cuando se toca la trompeta es porque se está anunciando algo, es porque algo va a acontecer. Decíamos también, ¿no es cierto?, que el toque de estas 7 trompetas no es el mismo toque que habla ya el apóstol Pablo en la carta de los tesalonicenses, cuando dice, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, a la final trompeta, dice. Eso no tiene relación con esto, porque eso se refiere a la venida del Señor. Cuando el Señor venga, cuando el Señor levante la iglesia, ¿verdad? Dice que el Señor reunirá a los suyos para ir al encuentro del Señor en las nubes, para ir al encuentro del Señor en el aire. Y eso se refiere, ¿verdad?, al arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será tomada, la iglesia será arrebatada para ir al encuentro del Señor. Y por la misericordia de nuestro Dios, como hemos venido ya viendo, según lo que hemos estado viendo en estos capítulos, la iglesia ya no estará más aquí. Bendito es el nombre del Señor. Fiel es Dios, es para dar alabanzas a nuestro Dios. Deben producirse entonces en nosotros 2 sentimientos. Cuando a medida que avanzamos en el estudio de este libro de Apocalipsis, por un lado un sentimiento de alegría, de gozo, de saber que nuestro amado Señor viene pronto, de saber también que Él castigará la maldad de este mundo. Vemos tanto sufrimiento, vemos tanto dolor, vemos tanta angustia, vemos tanta maldad, pero nosotros sabemos que es el Señor el que vendrá a ejecutar sus juicios para castigar esta maldad. Entonces, por un lado, se produce el sentimiento de alegría y de gozo, pero por otro lado, el sentimiento y la tristeza de tantos seres, aún nuestros, que van a quedar aquí, sola y única y sencillamente, porque han despreciado el llamado de Dios, porque han despreciado el mensaje de salvación, porque le han dado vuelta la espalda al Señor. Por eso ese sentimiento se produce en el corazón de los que amamos al Señor. Mientras estemos aquí abajo, nosotros no tenemos que cesar de rogar por nuestros familiares, por nuestros conocidos, por nuestros vecinos, de rogar, de clamar para que crean, para que obedezcan a la voz del Señor. Dice, ¿verdad?, en Romanos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia o con astucia la verdad. ¿Qué significa eso? Significa que los hombres no podrán negar el amor de Dios. Dios ha demostrado su amor. ¿De qué manera Dios ha demostrado su amor? De la manera más grande, de la manera más profunda, Dios ha demostrado su amor, entregando a su Hijo. Dice este verso tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo y crea. Con este propósito Dios envió a su Hijo. Pero el mundo entero, la humanidad entera, le pagó de una manera horrible, clavándolo en la cruz. Y hasta el día de hoy, la gente tiene un tremendo menosprecio hacia Dios. La gente tiene un tremendo rechazo hacia Dios. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que seguirá aconteciendo hasta el final de estos tiempos. Vemos entonces que Dios, al demostrar su amor, vemos que Él es paciente, dice. Él es paciente para con nosotros, dice, porque algunos es que no creen, algunos que dudan, algunos que piensan que todo esto es una historia, un mito. Dice que Dios es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que los hombres perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que los hombres puedan arrepentirse. Arrepentirse, primeramente, para arrepentirse es porque el hombre tiene que reconocer que es pecador. Y eso es un ataque directo al orgullo del hombre, al orgullo de la mujer, porque las personas se sienten buenas.
Las personas dicen, yo no soy malo, yo aunque no vaya a la iglesia, o de repente voy a la iglesia, o no voy, pero trato de ser bueno, de portarme bien, de ayudar a la gente. Pero dice la palabra que esas son obras, pero son como las obras del hombre, las obras de la mujer, son como un trapo sucio para Dios. Hay un solo sacrificio del cual se ha agradado el Padre, y ese sacrificio es el de su Hijo. Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia, dijo, a Él oíd. Es decir, el sacrificio que realizó Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Pero el hombre no toma en cuenta esta misericordia, no toma en cuenta este regalo que Dios ha dado. Este regalo es su Hijo, este regalo es Jesús. Dice, tan torpe era yo, dice el Salmo 73, dice, tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti que no entendía. Es decir, el razonamiento del hombre es comparado a una bestia, a un animal que desprecia a Dios, que va caminando hacia adelante, haciendo su propia voluntad, caminando en sus propios deseos. Pero la palabra dice que lo que el hombre siembra cosecha. Cuando el hombre desprecia a Dios, cuando el hombre desprecia la palabra de Dios, ¿podrá en alguna manera escapar al juicio de Dios? En ninguna manera. Debemos entonces nosotros hacer conciencia de lo que estamos leyendo, de lo que estamos oyendo, de lo que estamos escuchando. Debemos hacer conciencia. No podemos oír estas palabras y quedarnos indiferentes como que Dios nunca nos ha hablado. Lo que se nos está diciendo aquí dice, bienaventurado, dice, cuando comienza esta escritura, dice, bienaventurado el hombre que lee y hace estas cosas, dice. Es decir, nosotros si las guardamos en nuestro corazón somos bienaventurados delante de Dios, para poder tener diligencia en nuestros corazones, para no pensar, para no pensar que todo está igual y que nada va a pasar. No es así. Dios está anunciando, hace miles de años está anunciando, y hoy en el final de los tiempos nosotros somos testigos del cumplimiento de estas cosas. Pues bien, dice el verso, el quinto ángel tocó la trompeta, dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. Vamos a ver algunas citas para poder entender más o menos a quién se refiere con la caída de esta estrella. Veamos Isaías 14. Isaías 14, verso 12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. A la verdad, esta palabra, esta expresión, dice que los ángeles son comparados como estrellas. Y esta estrella de la cual se nos habla ahí en Apocalipsis, se nos manifiesta que posiblemente puede ser el maligno, la caída del maligno. La caída del maligno. ¿Qué significa esto? Aquí nos está mostrando, ¿no es cierto? Volvamos a Apocalipsis. Nos está mostrando cuando él fue echado de la presencia de Dios. ¿Quién era él? Él era un querubín protector. En el cielo existen los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines son ángeles, son seres celestiales, que le dan la alabanza a Dios y repiten ellos el nombre de Dios, la santidad, dice, santo, santo, santo. Ellos están exaltando la santidad en el trono de Dios. Y los querubines también son ángeles, pero estos en el orden hay una jerarquía. Dios es un Dios ordenado. Son ángeles con un tremendo rango de poder. Y los querubines son los que protegen
los que cuidan el trono de Dios. De manera que este personaje, ¿verdad?, dice que él era el lucero de la mañana. Así era su nombre. Y él era un querubín protector, es decir, era un ángel de alto rango, como un general, de alto rango en los cielos. Y él custodiaba, guardaba, cuidaba el trono de Dios. Dice, de hecho, en otro libro por ahí, dice que cuando él fue creado, dice, las estrellas del alba alabaron y los instrumentos, los tamboriles, tocaron cuando tú fuiste creado, dice. Dice que tú fuiste hecho sabio, perfecto y hermoso. Es decir, cuando fue creado el lucero de la mañana era el sello de la hermosura, el sello de la perfección y el sello de la inteligencia. Todas estas características se están refiriendo al lucero de la mañana, ¿verdad?, a este ángel protector. Sin embargo, perfecto eras en todos tus caminos, dice, hasta que se halló en ti maldad. Tú dijiste, yo subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo. Y dice, derribado eres, dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Aquí nos está mostrando la rebelión de Satanás. Él era antes el lucero de la mañana, el querubín protector, ¿verdad?, con todas estas características que yo dije, pero ahora ya no es más ese su nombre, sino ahora él es el enemigo de Dios, ¿verdad? Tiene muchos apelativos, ¿verdad? El príncipe de este mundo, también dice la Escritura, el príncipe de la potestad del aire. Es decir, cuando él fue derribado de allá de los cielos, vino a ser de toda esta atmósfera, ¿no es cierto?, de todo este sistema que nosotros tenemos, lo que conocemos el sistema solar o la atmósfera, él descendió, porque Dios habita en el tercer cielo, dice, el cielo de los cielos, desde allá de la tremenda gloria, donde nuestra mente no puede imaginar, desde allá, desde lo más alto, él fue derribado y vino a hacer a esta atmósfera su habitación, su morada. Por eso es que él es conocido como el príncipe de la potestad del aire, o también el príncipe de este mundo. Pero aquí dice que esta estrella cayó del cielo a la tierra. ¿Qué nos está mostrando aquí? Que en el tiempo de la tribulación, él gobierna este aire, pero él será derribado del aire a la tierra. Por eso dice en el verso de más arriba, ¿verdad? Estoy leyendo Apocalipsis, voy a leer Apocalipsis 8:13, dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Nosotros la vez pasada compartimos de las 4 trompetas, ¿verdad? O quedan 3 trompetas más, y aquí estamos hablando de la primera. Y se nos está diciendo que hay un ay, que es 3 ay. Cuando la persona dice ay, cuando tiene dolor, ¿verdad? Un ay es un ay de dolor, es un ay de angustia, es un ay de aflicción, es un ay de sufrimiento. Entonces, estos ay nos indican que si las 4 trompetas fueron tremendas, las otras 3 son más terribles todavía. Porque esta estrella que desciende posiblemente se refiere a cuando el maligno o el príncipe de la potestad del aire es echado de estos dominios, de este aire, ¿verdad? Porque este aire está plagado de demonios. Entonces, es echado de sus dominios y viene a la tierra. Aquí ya estamos hablando de la gran tribulación misma. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que son 7 años y medio de tribulación. Y aquí ya estamos en la segunda mitad de la tribulación, la gran tribulación, donde serán los peores juicios. En 3 años y medio acontecerán una serie de cosas, un orden de cosas terribles y tremendas. Y aquí dice que esta estrella desciende, y desciende al abismo. Y abrió
el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, el verso 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Segunda de Pedro, leamos ahora. Capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Luego leamos Lucas 16. Verso 22. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta ahí. Pues bien, para entender estas tres citas, que el hecho de yo ir citando pasajes de la Escritura es para ir entendiendo con base lo que estamos hablando. Estamos diciendo entonces que cuando en el tiempo de la rebelión, cuando se rebeló Satanás, dice que 1/3 de los ángeles de Dios se rebelaron con él. Una gran cantidad. Y dice que estos ángeles que se rebelaron, estos son los ángeles caídos. Y estos también formaron porque así como el Señor tiene un orden, ¿verdad? El maligno le imita todo lo de Dios. Él también tiene una hueste de maldad ordenada, principados, potestades, huestes de maldad, demonios, etc. Entonces dice que hay ángeles que se rebelaron de una manera terrible y tremenda. Y dice que hay ángeles que tienen más maldad que otros ángeles. Por ejemplo, cuando leímos, dice, porque los ángeles, cuando leímos en Segunda de Pedro, cuando dice, porque los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, fueron reservados en prisiones de oscuridad en el abismo. ¿Qué significa eso? Que hay ángeles que están encadenados en lo profundo. Hay ángeles que están encerrados en lo profundo. Por ejemplo, uno de los pecados terribles que cometieron estos ángeles, aparte de haberse rebelado en contra de Dios justamente con el maligno, dice que hay ángeles que en el tiempo de Noé, dice que tomaron en los hombres, ¿verdad? Porque los demonios necesitan poseer cuerpos. Y dice que en el cuerpo de los hombres, dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y dice que al tomar estos cuerpos, ellos engendraron en las mujeres hijos. Es decir, sabemos que el maligno no tiene la capacidad de crear, pero sí puede estos espíritus deformar la semilla del hombre, el gen del hombre, lo torcieron. Y vemos que en ese tiempo, ¿verdad? En los tiempos dice que la tierra se llenó de violencia, se llenó de maldad, y en ese tiempo hubieron los gigantes. Yo estoy citando Génesis capítulo 6. No lo vamos a buscar porque usted pues lo puede, si lo anota, lo puede leer. Ahí nacieron los gigantes, hombres de 3,5 metros, de 4 metros. Y decía que en su mano, cada hombre tenía 6 dedos en su mano y 6 dedos en sus pies. El último de esos gigantes lo mató David, Goliat. Entonces, nosotros podemos ver que Dios no creó hombres tan grandes, sino que producto de la rebelión de estos demonios, de estos ángeles, de estos espíritus,
¿verdad? Ellos deformaron eso. Y como castigo, Dios, ¿qué hizo con esos ángeles? Los encadenó, los encerró en prisiones de oscuridad. Por eso dice, ángeles que pecaron, dice, no guardaron su dignidad. No es que el ángel pueda unirse a la creación humana, no. Pero ellos como espíritu pueden poseer un cuerpo y deformar. Dios crea, el diablo no crea. El diablo solamente deforma, corrompe. Entonces, hay ángeles allá en lo profundo, ángeles caídos, ¿verdad? Demonios que están atados, están encadenados, porque son tan malos, porque es tanta la maldad que ellos tienen, y están en lo profundo del abismo. Ahora, en el ejemplo que el Señor puso de Lázaro y el mendigo, dice que, ¿verdad?, murió el mendigo, ¿no es cierto? Y murió Lázaro, dice, y murió también el rico. La historia es más o menos así, para que usted entienda, ¿verdad? El mendigo, que era Lázaro, se acercaba a la casa del rico para que el rico le tirase unas migajas. Él deseaba llenarse siquiera de las migajas, pero no podía, porque los perros comían lo que el rico botaba. Es decir, ni siquiera este mendigo podía recoger lo que el rico botaba. El rico vivía con esplendidez, vivía bien, comía bien. Pero dice que murió Lázaro, y murió al poco tiempo también el rico. Y los dos fueron llevados al seno del padre Abraham. ¿Qué es el seno del padre Abraham? Era un lugar que se le llamaba así antes de que viniera el Señor Jesucristo, y ese lugar estaba en lo profundo de la tierra. Y ese lugar se llamaba el Hades, y el Hades estaba dividido en el seno del padre Abraham, y más abajo el lugar de tormento, el infierno, y más abajo las prisiones de oscuridad. Es decir, en ese lugar iban todos los creyentes, todos los que creían en Dios iban a ese lugar a descansar. Pero los que partían de este mundo iban allá a ser atormentados, inmediatamente iban a ese lugar a ser atormentados. Eso es el infierno, eso todavía está ahí. Pero más abajo estaba, ¿verdad?, las prisiones de oscuridad. Entonces, cuando la palabra dice, vamos a leer otro verso. Vamos a leer Mateo capítulo 12. Verso 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué nos está hablando este verso? Este verso nos está hablando de la muerte que el Señor Jesucristo iba a padecer antes de ir a la cruz. Y de los 3 días entre su muerte y su resurrección, ¿dónde estuvo el Señor? No estuvo ni siquiera perdiendo el tiempo. Dice que descendió hasta las profundidades. Veamos Efesios. Efesios capítulo 4, del verso 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Mire, cuánto poder y cuánta autoridad. Por eso el Señor dijo, vivo yo, dijo Él, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, ante el Señor Jesucristo, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, cuando nuestro amado Señor murió, y esos días antes de resucitar, ¿verdad? Esos días que estuvo ahí, dice que Él descendió hasta las partes más bajas y no fue allá a sacar almas para predicarle el Evangelio, sino que fue a esos espíritus encarcelados a exhibirles su victoria. Les mostró, ¿verdad?, sus manos y su costado ensangrentado, y que Él con su sangre redimió al pecador y triunfó sobre la muerte, sobre el que tenía el imperio de la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Él fue allá a exhibir su victoria a aquellos espíritus encarcelados. Entonces, ese lugar ahora, del seno del Padre Abraham, los creyentes, las almas de los creyentes, las almas de los hijos de Dios que partieron de este mundo, ya no están más abajo, porque dice que llevando cautiva la cautividad, es decir, cuando el Señor resucitó, sacó a todos los santos, a todos los creyentes, los sacó y ahora están presentes al Señor sus almas. Por eso dijo el apóstol Pablo después, dijo, quisiera partir para estar presente al Señor, lo cual es muchísimo mejor. Qué bendito, mire cuánta profundidad tiene esto que estamos hablando. Pues bien, para volver, me permití ampliar un poco esto para poder entender de lo que se trata esto. Entonces se dice de que esta estrella, volviendo a Apocalipsis 9, se dice que esta estrella que cayó, ¿no es cierto?, se dice que posiblemente es la caída, es la derrota del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Cuando caerá en el tiempo de la tribulación, él perderá sus dominios en los aires. Y por eso dice, ¡ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque con toda furia, es decir, en esos 3 años y medio, el tiempo de la tribulación, se desatarán las fuerzas del infierno, se desatarán estos espíritus, porque estas langostas que se mencionan ahí, este gran humo que sube del abismo, son demonios que son liberados y que por toda la tierra harán su trabajo de atormentar, de atemorizar, de infligirle dolor al hombre. ¿Por qué? Porque dice de que estas langostas tienen por autoridad, una langosta se alimenta, ¿no es cierto?, de todo lo que está verde, las langostas arrasan con toda la cosecha. Pero dice que estas langostas no tocarán la cosecha, porque tienen por orden no tocar eso, sino que atormentar al hombre. Y lo atormentarán por 5 meses. Por 5 meses. Y dice que muestra ahí su forma, todo esto es figurado, ¿no es cierto? Como caballo, dice, como sus dientes como de león, como cabello de mujer. Todo esto nos habla de una apariencia, pero son apariencias de demonios. Demonios que saldrán del abismo como un gran humo que cubrirán toda la tierra. ¡Ay de aquellos días! ¿Cuánto dolor habrá en aquellos días? ¿Cuánto tormento habrá? ¿Cuánto sufrimiento habrá en aquellos días? Y dice que los hombres querrán quitarse la vida, querrán suicidarse, pero dice que la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Precisamente porque serán atormentados. Y estas langostas, dice, les picarán como un escorpión. El escorpión los va a picar, dice, el aguijón es muy doloroso, dice, la picada del escorpión. Se lamentarán, sufrirán, se angustiarán, se quejarán, pero no morirán. La muerte huirá de ellos. ¿Puede entender lo que está reservado? ¿Puede usted entender lo que viene sobre esta tierra? Cuando el hombre dice, comamos, bebamos, sigamos viviendo de esta manera, licenciosa, perdida, no honremos a Dios, no tomemos en cuenta a Dios, vivamos nuestra propia vida. Qué tremendo es lo que viene. Los juicios del Señor.
Dice después, el verso 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En Proverbios capítulo 30, veámoslo, verso 27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Es decir, volvamos allá a Apocalipsis 9. Este verso de Proverbio nos habla de que ellas no tienen un rey que los dirija. Las langostas pueden cubrir 5 o 6 kilómetros y pueden tapar el cielo 5 o 6 kilómetros, y el cielo puede ser tapado de la cantidad de langostas, y en poco tiempo pueden devorar extensiones completas de campo, de sembradíos. Tal será la plaga de demonios que saldrán del abismo. Tal será la plaga de demonios que serán liberados y saldrán no precisamente para hacerle grata la vida al hombre, sino por el contrario, para infligir dolor, para infligir tormento, para dar enfermedad, para dar angustia. Pero si en Proverbios se nos dice que las langostas no tienen rey, pero aquí se nos habla de las langostas, pero sí tienen un rey. Las langostas como insectos no tienen un rey, pero aquí no nos olvidemos que está usando un lenguaje, porque a lo que se está refiriendo es a una tremenda, a un tremendo ejército demoníaco, a un tremendo ejército de demonios. Y sí tienen un rey. Y su nombre, dice, es Abadón y Apolión, que es lo mismo, en hebreo o en griego, Abadón y Apolión. ¿Qué se dice de este ser? Este, por cierto, es un ángel también, pero un ángel caído. Se dice que este es como el brazo derecho del maligno, un general en el ejército de las huestes de maldad. Y el significado de su nombre es destructor o destrucción. Es decir, él encabezará la destrucción de todos estos demonios por todo el rincón de la tierra. ¿Se imagina usted? Qué terrible será. Qué tremendo. Oh Señor. Vamos a parar un poquitito y luego vamos a continuar con la segunda parte para terminar. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname de ti. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname de ti. Condúceme, yo quiero tu gobierno. Condúceme, yo quiero tu gobierno. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname
de ti. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname de ti. Condúceme, yo quiero tu gobierno. Condúceme, yo quiero tu gobierno. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Vamos entonces a continuar con los restantes versículos que nos restan de este capítulo. Dice el verso 12: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque con sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Como dice este verso, dice que el primer ay pasó, dice, que corresponde a la quinta trompeta. Dice, el primer ay pasó. Y dice, he aquí viene el sexto ay. Perdón, la sexta trompeta, dice. Como dijimos al principio, es una escalada, es una secuencia de más castigos, más severos. A medida que avanza, son más severos los juicios, son más severos los castigos que vendrán sobre esta tierra en aquel tiempo. Y dice que una voz del altar, de los cuernos del altar en el cielo, dio la orden para que soltasen, dice,
diciendo al sexto ángel para que desatase a estos 4 ángeles que estaban atados. Por ende, no podemos entender que estos 4 ángeles que están atados precisamente sean ángeles celestiales que sirven a Dios, porque si fuese ese el carácter de estos ángeles, no estarían atados. Entonces, si estos ángeles están atados junto al río Éufrates, significa que son ángeles caídos, son sirvientes de Satanás y tienen un gran poder. ¿Por qué están atados? Porque son muy perversos, porque tienen un gran poder. Pero aquí se menciona el río Éufrates. ¿Por qué se menciona esa ubicación? Porque en la palabra habla de que en torno a ese lugar acontecieron una serie de cosas, hechos bíblicos. Se dice que ahí, por esos lados, estaba el jardín del Edén. Se dice también que allí, ¿verdad?, el hombre pecó. Se dice también que allí Caín mató a su hermano Abel. Allí también estuvo, ¿verdad?, la torre de Babel. Allí también aconteció el diluvio. Allí también el pueblo, ¿verdad?, fue llevado cautivo a Babilonia. Es decir, una serie de acontecimientos se mencionan ahí. Allí está también el choque, ¿verdad?, entre Oriente y Occidente. Entonces, vemos que ese es un lugar geográfico señalado por Dios, señalado por las Escrituras, y que allí junto a ese gran río que se dice el río Éufrates, están atados estos 4 ángeles. Y estos 4 ángeles en aquel tiempo, ¿verdad?, en el tiempo final, me refiero a la segunda mitad de la tribulación, los otros 3 años y medio de una gran tribulación, serán desatados. Y serán desatados con gran poder que vendrán a atormentar a los hombres con más furia, con más dolor, matarán a muchos hombres allí. Es tremendo esto que podemos estar viendo. Dice también que estaba el día, la hora, el mes señalado para que eso aconteciese. Es decir, esto está ya registrado en los cielos. El día, la hora, el mes, el año en que esto va a acontecer ya está reservado. Estos juicios ya están reservados de parte de Dios. Y Él dará la orden a los ángeles, al ángel, para que suelte a esos 4 ángeles. Esos ángeles de maldad, por cierto. Y aún hasta menciona su número. Y dice que su número eran 200 millones. Imagínense, 200 millones de demonios. Demonios. Es decir, vemos aquí el infierno atormentando al hombre. El infierno atormentando a la humanidad. En ese tiempo Dios le permitirá hacer estas cosas al maligno por causa de la maldad de los hombres. Por causa, ¿no es cierto?, del orgullo, de la soberbia. A ver, vamos a leer un poco eso. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, cuál es la condición del hombre delante de Dios. ¿Cuál es el diagnóstico que Dios tiene del hombre?
El diagnóstico que Dios tiene del hombre es terrible, es severo, es tremendo, es tremendo. Por favor, yo les pido a ustedes que están escuchando, que abran su mente y su corazón, porque estas son cosas que están escritas en la palabra y son cosas que van a acontecer. De ya podemos ver nosotros ciertas indicaciones de que esto está aconteciendo. Qué terrible es lo que viene. Qué terrible es cómo Dios mira al hombre. El hombre se mira a sí mismo y no se ve mal, pero a los ojos de Dios el hombre está atestado de toda clase de mal. El hombre está lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de placeres, de adulterio, fornicación, de mentira, de orgullo, de soberbia. El hombre delante de Dios, su corazón está así. Bendito es el Señor, que en este tiempo todavía hay misericordia, que en este tiempo todavía hay respuesta, que todavía estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios está llamando al corazón del hombre, donde Dios está tocando el corazón de la mujer para que se vuelvan a Él, para que el hombre pueda enderezar sus veredas, para que el hombre pueda confesar sus pecados y convertirse de todo corazón a Dios. Pero vemos, ¿no es cierto?, que en esto que acabamos de leer, dice que estos seres atormentarán con fuego, con humo y con azufre. ¡Qué terrible! Dios dijo que ya no iba a juzgar más a esta tierra con agua, pero sus juicios con fuego vienen, tremendo. No nos imaginamos, lluvias tal vez de meteoritos, no sabemos, los volcanes, no sabemos en realidad cómo será, nuestra mente queda pequeña, pero se desatarán los juicios de Dios. Una tercera parte, dice, una tercera parte de los hombres morirán en ese tiempo, una gran cantidad, y precisamente aquellos que morirán no serán los que aman a Dios, sino todos los soberbios, los que despreciaron a Dios, los que despreciaron el mensaje. No nos olvidemos que aquellos que aman a Dios serán sellados en ese tiempo. Pero es un tiempo terrible también para los creyentes de ese tiempo, porque muchos morirán por la causa del Señor. Y por eso dice que si aquellos días no fueren acortados en el tiempo de la tribulación, nadie sería salvo. Es decir, Dios va a permitir que se desate toda esta maldad, pero solo por un tiempo breve, y luego Dios pondrá fin a todo esto. Estos 200 millones de demonios se están preparando para la gran guerra, se están preparando para la gran batalla, la tercera gran guerra que aún no ha acontecido, que más adelante la veremos, es conocida como la batalla del Armagedón, donde todas las naciones serán alentadas para ir a guerrear contra Israel. Israel es un pequeño punto en el mapa. Y dijimos que en aquel tiempo nadie los defenderá. Pero ellos clamarán y dirán: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aparecerá el capitán, el general, el rey de reyes y señor de señores, viniendo de los cielos con los santos, que vendremos también con él. Bendito es lo que el Señor tiene preparado para los que le aman. Pero qué triste es para aquellos que desprecian al Señor. Qué triste es para aquellos que endurezcan su corazón. Y dice después: y los otros hombres, el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, mire, vuelvo, y los más lento lo voy a leer, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a sus ídolos, a sus imágenes. Y después dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías,
ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los ídolos a los cuales está haciendo aquí alusión no es la idolatría de la antigüedad. Esta es una idolatría moderna, donde los hombres adoran su trabajo, adoran un deporte, adoran a un astro, a un futbolista, a un cantante, a un político, su auto, su casa, su profesión, su trabajo, sus hijos, su esposa, su esposo. Pueden todas esas cosas llegar a ser ídolos, porque pueden ocupar el lugar que le pertenece en nuestras vidas al Señor. Pero dice que ellos, ni aún así, al ver todo este dolor, dice que ellos se estarán revolcando en el suelo de dolor, pero ni aún así se arrepentirán, sino que de la tierra hacia el cielo le gritarán maldiciones a Dios. Qué terrible es la condición humana sin Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pero el hombre desobedeció. Dios no está obligando a ningún hombre. Dice que en aquellos días ellos no desistirán de sus hechicerías, de sus homicidios, de sus robos. Es decir, la tierra se plagará con droga por todas partes. Se inventarán nuevas drogas para cautivar la vida y la mente de las personas. Habrá un libertinaje sexual desatado tremendo. De hecho, se dice que el anticristo, una de sus características que tiene, que será un homosexual. La homosexualidad gobernando el mundo, la corrupción inmoral por todos lados, la degradación por todos lados, los robos aumentarán de una tremenda manera, los homicidios. Qué tremendo es el efecto de estos demonios. Si ahora nosotros estamos viendo que lo que está pasando es malo, en alguna manera, el Espíritu Santo frena la maldad, pero en aquellos días el Espíritu Santo no frenará la maldad. Pero todo esto tiene que acontecer antes de que Dios venga a establecer su reino. ¿Usted cree que en el reino que Dios establezca entrarán anormalidades? Dice la Escritura, no erréis, ni un injusto, dice, ni un adúltero, ni un fornicario, dice, ni un afeminado, ni que se echa con varón, entrará en el reino de Dios. Nada de eso puede entrar en el reino de Dios, porque todo eso no tiene relación con Dios, porque todo eso es producto de la herencia del hombre de pecado. Por eso es que Dios tendrá que juzgar todas esas cosas. Y es por eso que ahora la puerta de salvación está abierta, y esa puerta se llama Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, para que nosotros podamos volvernos a Él con un corazón arrepentido. Si yo quiero continuar viviendo mi propia vida, Dios no me va a obligar. Puedo tener la libertad de hacerlo, pero si yo quiero volverme con un corazón arrepentido y enderezar mis caminos y ponerme a cuentas con el Señor y buscarlo de todo corazón, bienaventurado y bendecido soy delante del Señor. Este es uno de los capítulos muy extremos, muy fuertes, muy duros. Es tremendo lo que acontece, es tremendo lo que viene. Es por eso que tiene que producirse en nuestros corazones un clamor. Un clamor. Nosotros hablamos la palabra a nuestras familias. Y qué pena da cuando endurecen el corazón, cuando dan vuelta la cara, cuando dan vuelta la espalda, cuando pareciera que nadie les hablase, cuando pareciera que no se sienten aludidos por nada, y al contrario, parece que se burlaran de la forma que tienen de vivir. Cuánta tristeza da a nuestro corazón, cuánta pena da a nuestro corazón. Siempre recuerdo una experiencia con mi madre cuando le hablé una de las veces que le hablé la palabra, y me dijo, si me vas a hablar, ¿sabes qué? No seas tan fanático, no me hables tanto de Dios. Fue algo que me dio mucha tristeza a mi corazón, pero pasaron pocos días y después se arrepintió de lo que dijo. Debe haber ese clamor en nuestro corazón. Dios no es un juego.
Dios es lo más grande que al hombre y a la mujer le puede pasar. La salvación solo está en Jesús. El socorro solo está en Jesús. Es verdad que somos imperfectos. Es verdad que todavía tenemos muchas debilidades y errores en nuestra vida. Pero podemos acercarnos a este Dios que es perfecto, que nos ayuda, que intercede por nosotros. Su Espíritu Santo nos guía y nos lleva adelante. Podemos confesar nuestras faltas delante del Señor y abandonar todo camino que no honre a Dios. Seguir orando por aquellos que no conocen al Señor. Seguir clamando, porque su misericordia aún está en pie. Queda poco para que la puerta de salvación se cierre. Queda poco para que Él venga. Pero aún todavía tenemos un poco de tiempo para seguir clamando, no para desperdiciarlo, no para perderlo, sino para aprovecharlo, no solamente pensando en nosotros, sino pensando en muchos que están alrededor de nosotros, que nosotros conocemos y que ellos no saben que hay un Dios que realmente da salvación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, al estar delante de ti, Señor, nos damos cuenta que todo esto, Señor, es tan fuerte, es tan tremendo, pero es tan grande la maldad del corazón del hombre. El hombre cada vez que puede llegar a un nivel de poder, el hombre, Señor, se le nubla el entendimiento y hace un mal uso de este poder. Cuánta violencia, cuánta maldad y degradación. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia y, Señor, que nos puedas usar para la gloria de tu nombre en este tiempo, Señor, aún de salvación. Que podamos ser un canal de bendición en tus manos para que otros te conozcan, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.